Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Estamos ya en nuestra recta final, cierre de semana, una semana extraordinariamente importante con un tema maravilloso. Les voy a ser muy sincero, estoy apasionado con el tema de semana y no es que no lo haya estudiado, no lo haya preparado en otras ocasiones, pero es que cada vez que estudiamos, repasamos, escudriñamos un poco más, y gloria al Eterno hoy por la tecnología, y podemos encontrar tantos estudios, monografías y avances realmente impresionante. Un tema maravilloso, el canon de la Biblia. Y para hablar de este tema, permítame recordarles que primero es un privilegio servir a nuestro amado Adonai. Segundo, que nuestro lema es amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Por supuesto, todo esto nos lleva también a presentar el ministerio de Israel Casa Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, y a través de este mensaje darles a todos y cada uno de ustedes, brindarles con todo nuestro corazón un mensaje de saludo y de gratitud por su compañía, por sus palabras, por su participación, por apoyarnos en este trabajo a través de las redes sociales, en la enseñanza con la pastora Pili, pastor Camilo, bueno, todo el trabajo que se desarrolla con todos los hermanos a través de la red élite y todo lo demás en los diferentes bloques o niveles o grupos de trabajo establecidos para Israel Casa Integral. En cada lugar, en Holanda, en Alemania, en España, en Italia, los hermanos en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, en Costa Rica, bueno, aquí mismo dentro de los Estados Unidos, en las diferentes ciudades, estados. Muchas gracias para todos. Un abrazo. Toda Rabá. Amén. Estuve revisando los textos de algunas versiones bíblicas. Recomendación, por favor, ustedes en casa, mis amados estudiantes, alumnos, discípulos, amigos, procuren en la medida de lo posible adquirir, bueno, a mí me gusta la verdad los libros físicamente, me gustan los libros físicamente. Y estaba revisando aquí en mi biblioteca Biblias. Y estoy aquí sobre la mesa de trabajo con un número de Biblias, en versiones, en fechas de edición, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de la traducción, quiénes tradujeron, quién fue su traductor, en qué época se publicó por primera vez, si hubo segunda, terceras ocasiones, etcétera. Y escudriñando encontramos cada vez cosas mucho más interesantes. Por lo tanto, hoy como estamos en el cierre, vamos a hacer una conclusión, pero no quisiera ir a la conclusión sin antes hacer una mención a una pequeña historia, un relato. Una pareja de esposos que viven en un conjunto de apartamentos, están allí tomando café y repentinamente la esposa de este varón mira por la ventana, a través de la ventana, y observa que su vecina de apartamento está extendiendo sobre algunas cuerdas, extiende sábanas blancas, pero sin embargo esta señora, al observar las sábanas, le comenta a su esposo: ves, mi amor, ¿te das cuenta? La vecina o no tiene el detergente adecuado o no hace un buen trabajo en el lavado, pero sus sábanas me parecen terribles, siempre las veo manchadas, siempre las veo bastante manchadas. No entiendo entonces qué es lo que hace cuando las lava. Y así sucedía con mucha frecuencia y siempre la señora hacía este comentario. Un buen día tomaban café la pareja allí en su apartamento y repentinamente la señora, al mirar por la ventana, le dice a su esposo: mira, qué cosa tan extraordinaria.
La vecina por fin encontró el detergente apropiado, el blanqueador apropiado. Y mira qué sábanas tan blancas y extraordinarias tiene en la cuerda de colgar la ropa la vecina. A lo que el esposo le dice: no, mi amor, realmente el problema no es ni la vecina, ni el detergente, ni sus sábanas. El problema era nuestro. Nuestros vidrios estaban tan manchados que no podías ver hacia el exterior con buena claridad. Espero que hayan comprendido el mensaje, la metáfora, el mensaje que trae esta historia. ¿Qué significa para el tema que estamos tratando? Significa que tengo sobre mi mesa varias versiones bíblicas, y entre esas tantas versiones bíblicas de las que tengo aquí, les mencioné esta semana la importancia de que ustedes tengan en casa como manual de estudio una Biblia católica, básicamente católica. No estoy refiriéndome a otras religiones o a otras cosas. Me quiero concentrar aquí, una Biblia católica versus unas Biblias cristianas. ¿Por qué, hermanos? Porque ya por lo que hemos estudiado en esta semana, la diferencia que tenemos entre esta, que eso es, de hecho es un error llamarla Biblia cristiana, porque pues la Biblia no es cristiana. La Biblia es un papel, es un libro, es un documento. Pero para diferenciar esta Biblia de contenido, vamos a decirlo, católico, y esta de contenido evangélico, la diferencia que tenemos entre estas dos básicamente está en ¿qué? Está en que la Biblia de contenido católico es aquella que tiene los 7 libros deuterocanónicos, y que la Biblia nuestra, la Biblia evangélica, llamémoslo así, solamente trae 66 libros en el que no aparecen los libros deuterocanónicos. Pero por lo demás, las dos Biblias son exactamente iguales. En eso quiero que haya claridad, hermanos, porque en la medida que desarrollemos el tema, y espero que el tiempo me lo permita, nos daremos cuenta que realmente estas versiones católicas tuvieron una incidencia poderosa. Es decir, lo que diferencia la una de la otra en la Reforma o en el protestantismo es básicamente que de la segunda Biblia, la evangélica, se retiraron los libros deuterocanónicos. Sin que perdamos de vista, mis amados hermanos, que deuterocanónicos son libros de carácter histórico, que muy probablemente, de acuerdo a los diferentes concilios que se realizaron, y los mencionamos absolutamente a lo largo de todo el programa, cada uno de estos diferentes concilios, que tuvimos muchos por demás, lo que hicieron fue realmente entrar a validar, si puedo utilizar esa palabra, validar lo que ellos consideraron en su momento los libros inspirados. Concluimos que los libros canónicos o el canon de la Biblia son los 66 libros que han sido considerados como inspirados, es decir, la voz de Dios, el soplo de Dios a través del Ruach HaKodesh, utilizando las manos de hombres, los amanuenses, los escritores, grafos que escriben y que tenemos el documento escrito. Es decir, concluimos también que lo que tenemos aquí, la palabra escrita, tiene como propósito que nosotros, a través de la palabra escrita, escuchemos la voz de Adonai. Entonces, revisando estos libros o estas Biblias en versiones, quiero tomar brevemente unos comentarios bíblicos, por ejemplo en esta versión, que me parecen extremadamente interesantes. La Biblia no ha caído del cielo. Aquí están libros que no se proclamaron desde las nubes con un parlante celestial, sino que se reunieron pacientemente a lo largo de los siglos en el seno del pueblo de Dios, gracias a la fe de sus minorías más conscientes. Durante 18 siglos, desde Abraham hasta Yeshua, el pueblo de Israel descubrió cada vez más mayor lucidez que el Dios único se había ligado a él. Las experiencias de la comunidad, los llamados de estos hombres denominados profetas, que hablan de parte de Dios, las inquietudes que se desarrollan entre los creyentes. Todo esto pasó de una u otra manera durante muchos siglos en estos libros. Y fueron responsables hombres, Kadosh, sacerdotes de Israel, que recibieron, escogieron y acreditaron a estos libros, integrándolos al libro sagrado conocido como el canon de la Biblia. Interesante, ¿verdad? ¿Les parece? Me pareció, estuve revisando esta introducción, hay mucho texto de introducción en esta Biblia. Me pareció interesante la lectura y quiero compartirles otra porción aquí en otro texto. Dice la Biblia:
Para quienes recorren las páginas del libro, el Antiguo Testamento se presenta como una sucesión de relatos que vienen o se repiten o vienen y se continúan con mayor o menor coherencia y que a menudo nos sorprenden y a veces nos escandalizan. En medio de estos relatos, algunos de los cuales parece que están más cerca de la fábula que de la realidad, se deslizan discursos, reglas de moral, de liturgia o de la vida social, reproches severos, palabras de esperanza o gritos de ternura. Bajo este aspecto, el Antiguo Testamento constituye uno de los más bellos textos de la literatura universal. Pero en este libro, o más bien en este conjunto de libros llamado la Biblia, Dios está siempre presente y se le nombra en cada página. Me gustó ese texto. El Antiguo Testamento en efecto nos dice que de qué manera Dios prepara a los hombres y muy especialmente a su pueblo, al pueblo de Israel, para que reconozca y acoja a Yeshua, al que lleva a cabo su misericordia y maravillosa alianza con los hombres. La Biblia es inseparablemente la palabra de Dios y es viva para el hombre. Es por tanto imposible comenzar a leer estos libros dejando de reducirlos a simples documentos transitorios de la historia. Si a la inversa olvidamos que Dios se comunica al hombre y se comunica aún hoy en día, en el corazón mismo de su historia, transformándonos a través de su palabra, con una colección de leyes, de misbot, de ordenanzas religiosas o de los mismos textos que nos edifican. La Biblia no es un libro que nos habla de Dios. Observen esta frase que me impactó y tuve que subrayarla porque me pareció muy interesante esta frase. La Biblia no es un libro que nos habla de Dios, sino que es un conjunto de libros en el que Dios nos habla por medio de los testigos que Él mismo eligió en medio de su pueblo Israel. Los primeros cristianos no estaban equivocados al respecto. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas les habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. Pero en estos días, que son los últimos, en este siglo, nos habla a nosotros por medio del Hijo. Y miren qué maravilloso, porque justamente ese texto bíblico es con el que yo tenía en mi corazón dar comienzo, o tengo en mi corazón dar comienzo a este cierre de semana en el libro de Hebreos. Por favor, vaya al libro de Hebreos capítulo 1, verso 1, y veremos esta palabra. A través de los diferentes libros del Antiguo Testamento vemos pues que con qué paciencia Dios se revela a su pueblo y lo prepara para ese encuentro maravilloso con Yeshua, el Hijo de Dios hecho hombre, aquel en quien reside la plenitud de la divinidad. La plenitud de la divinidad, Colosenses capítulo 2, verso 9. Así es que, mis amados hermanos, vamos a ir entonces al libro de Hebreos. Acompáñenme, por favor, al libro de Hebreos en el capítulo 1, verso 1. Maravilloso. Es Dios hablándonos, definitivamente Dios, la voz de Dios, hablándonos a través del estudio. Libro de los Hebreos. Recuerden que el libro de los Hebreos es un complemento, si puedo decirlo, es el complemento del antiguo pacto con el nuevo pacto. Recordemos que la palabra pacto aquí tiene que ver con testamento, como lo hemos llamado el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. La palabra testamento lo que significa es pacto. Por eso hablamos del pacto renovado. Por eso hablamos del pacto antiguo, del antiguo pacto. Y el libro de los Hebreos es una correlación con el libro de Levítico, muy importante. Dice el capítulo 1, verso 1. Recuerden, mis amados hermanos, que las Biblias que leemos hoy en todas estas versiones traen consigo título, traen consigo numeral de capítulo y numerales de versículos. Todo esto para mejorar la conexión con algún texto en particular, pero realmente en principio los papiros y los libros iniciales como la Torá eran rollos, recuerden. Luego vinieron los códices, que son libros ya escritos por lado y lado, como los conocemos prácticamente hoy.
Entonces, estos libros, o la Biblia en principio no tenía estas separaciones que hoy conocemos como con títulos de los libros, con números grandes o resaltados para los capítulos y los versículos. Capítulo 1, verso 1 del libro de Hebreos. Adonai, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, por favor, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo. Amén. Por favor, usted tiene que dar un amén a esta palabra. Si usted discierne esta palabra, la lee y recibe la pronunciación, la gramática, el mensaje, el contenido de estas letras, nos daremos cuenta que aquí hay un mensaje profundo, una revelación profunda a nuestros corazones. Adonai, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Recuerden que una de las condiciones para que los libros del antiguo pacto fueran considerados como canónicos era precisamente que fuesen escritos por los profetas. Y recordemos que Moshe, los Nevilín, los Ketubín, recuerden, los tres canon, como se dividió el Tanaj, fueron escritos por los profetas. Ahora, en estos postreros días nos habla a través de Yeshua, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Es profunda esta palabra, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Hebreos 4:12, porque la palabra tiene poder, habiendo efectuado la purificación de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es importante que recordemos que la Biblia, en muchos textos, nos habla, por ejemplo, de la mano de Dios con brazo extendido, escribió con el dedo de Dios, ¿recuerdan? Los ojos de Dios, la espalda de Dios, pero todo esto son simplemente conceptos metafóricos para establecer una acción o determinar algo que el Eterno está haciendo. Muy bien, vamos a ir a un segundo texto, mis amados hermanos, en el libro de Lucas. Libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Atención a este texto, por favor, préstele mucha atención a este texto. Dice la palabra: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. El Padre, el que me envió. Aquí cuando leemos este texto, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, estaríamos pensando que hay dos opciones, o mejor dos personas, para que lo podamos comprender mejor. Pero realmente lo que él está significando es: yo he venido porque estoy cumpliendo con una misión, no como entendiéndolo como dos personas, porque entendemos que hay una ejad, hay una unidad, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Precioso texto. Ahora, mencionando estas palabras, vamos a ir a nuestra primera pausa, así muy pronto, y vamos a hacer el cierre, espero que el tiempo me dé, para que cerremos recopilando toda esta información maravillosa de la semana. Así es que, nuevamente, bienvenidos. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanaj, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder,
para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información. Muy bien, por favor, comuníquense con nosotros. Gracias a los hermanos que nos están acompañando por primera vez. Bienvenidos y por supuesto gustosos de que nos acompañen y participen a través del estudio de los módulos. Un trabajo maravilloso de preparación, de academia de palabra, y estamos trabajando de una manera extraordinaria todos juntos en las diferentes naciones. ¿Qué es entonces la Biblia? La Biblia dijimos que es la bendita Kadosh, palabra de Adonai, que ha sido revelada a través de los profetas en el Antiguo Pacto y de los apóstoles en el Nuevo Pacto, que es inspirada, es decir, el soplo de Adonai, la voz de Adonai, y que hoy la tenemos de manera escrita puntualmente, porque la Biblia tiene básicamente dos autores: el autor divino, que sopla la palabra, la inspiración divina, y los amanuenses, los escritos, los escritores, 40 hombres a lo largo de 1500 años, nos han permitido tener hoy este documento. Por eso, cuando tomamos nuestra Biblia en nuestras manos, usted no tiene cualquier libro, cualquier literatura, mi amado hermano, usted no tiene cualquier documento impreso entre los millones de Biblias, libros que existen en el mundo. Usted tiene un libro absolutamente santo, la palabra de Adonai, viva, eficaz y penetrante, que reargulle, que nos dirija. Tenemos un manual de vida, un manual de instrucciones, y a este contexto de Biblia lo conocemos como un canon, dentro del cual están, repito, los libros inspirados directamente por Adonai. Ahora, tenemos que hacer una pequeña diferencia. Recuerden que estamos en conclusiones del programa. Vamos a hacer una pequeña diferencia entre estos dos tipos de Biblias, que básicamente son la misma Biblia, pero que la diferencia la vamos a encontrar en el contenido interior respecto del número de libros y eventualmente también en la distribución de los mismos. Me explico. Lo que conocemos como la Biblia católica, aquí tengo una versión latinoamericana, muy interesante, la verdad, muy interesante. En el Antiguo Testamento, esta Biblia, o en el Antiguo Pacto, la Biblia conocida como la Biblia católica, tiene 46 libros, mientras que la Biblia evangélica, llamémosla así, trae consigo 39 libros. Estoy hablando en el Antiguo Pacto, o en el Tanaj, que también se conoce como la Biblia judía. En el Nuevo Pacto, las dos Biblias, la católica y la Biblia evangélica o protestante, si prefiere llamarla así, traen consigo el mismo número de libros, es decir, 27. Al hacer esta suma de los 39 y de los 27, tenemos un valor de 66. En la Biblia llamada cristiana tenemos 66 libros, y en la Biblia llamada católica hay una cantidad de 73 libros. Esa diferencia de libros es lo que conocemos como los libros deuterocanónicos. 7 libros. Esos libros deuterocanónicos, recuerden que la palabra deutero significa segundo. Y canónicos, recuerden que la palabra canónicos viene de un contexto de caña, de medir, de norma, de regla. Entonces esos son los libros deuterocanónicos, que tenemos en total 7. Se los voy a repetir porque, repito, estoy en el mensaje. El libro número 1, el libro de Tobías o Tobit, también libro de Tobit o Tobías. Libro número 2, el libro de Judith. Libro número 3, el libro de Baruch. Libro número 4, el libro de Sabiduría. Libro número 5, el libro de Eclesiástico. Libro número 6, primer libro de Macabeos. Y libro número 7, segundo libro de Macabeos. Muy importante, mis hermanos, muy importante, porque estos libros son los libros deuterocanónicos. Es muy probable que no hayas escuchado la palabra deuterocanónico, sino que muy probablemente hayas escuchado la palabra apócrifos. Realmente esta palabra apócrifos, el concepto de apócrifos es diferente realmente al deuterocanónico. La palabra apócrifo significa escondido, oculto, no inspirado, o libro de dudoso origen.
realmente en el contexto de la grafía o de la grafología, la palabra apócrifo se utiliza cuando se tiene un documento del cual se sospecha, se duda de su autenticidad o de su origen. Es muy importante que tengamos presente eso, porque los deuterocanónicos no son libros apócrifos, son libros segundos, de los que evidentemente, repito, estos libros no se rechazan, pero se considera que no tienen plenamente la inspiración. No significa que no la tengan. Por favor, présteme mucha atención. Se consideró que no la tenían, y esto básicamente, haciendo lectura a algunos textos, nos damos cuenta que las narrativas se salen un poquito del sentido espiritual y se escriben en una narrativa más humana, más coloquial, si puedo utilizar esa frase. Ahora, ¿por qué quiero mencionar esto? Porque evidentemente hay libros que podríamos considerar apócrifos. Por ejemplo, el Evangelio de Judas. Esto porque en el primer siglo no existían, segundo siglo no existían, aparecieron realmente por allí después del tercer siglo libros como el Evangelio de Judas, o incluso libros como el Evangelio de María Magdalena, de los cuales sin lugar a dudas se sabe que son libros completamente apócrifos, es decir, de dudoso origen. Muy importante que tengamos estos conceptos. Entonces recordemos, muchos libros que no fueron inspirados, sin embargo, son reconocidos y son de los primeros libros que realmente incluso se tradujeron. ¿Cómo cuál, pastor? Hay uno que se los voy a dejar de tarea. No lo puedo entrar a detallar por el tiempo, no nos lo permite, pero que se los voy a dejar de tarea. Por favor, prométame, mi amado amigo, hermano, que esta tarea la va a hacer porque es para tu edificación. El libro se llama Didaché. Se escribe Didaché, pero allí la Che se pronuncia como J. Didaché. Esto ocurre hacia el siglo I, en el 80 después de Yeshua, y lo que realmente este libro nos habla es de una primera forma de Biblia, y allí aparece lo que también podría considerarse incluso el primer catecismo. Pero lo interesante de este libro es que viene inscrita en ella las doctrinas de los apóstoles. Muy importante, porque entre las cosas que se mencionan, estuve leyendo y me pareció apasionante, es que aparece precisamente el tema del mitbet o del bautismo, la tevilá, y recomienda particularmente en esta Biblia, Didaché, recomienda que no era necesario sumergirlos como entendemos el mitbet, la sumersión, inmersión y el emerger, sino que solamente, y textualmente cito, así lo dice el libro Didaché, dice que se puede bautizar con chorritos, textualmente lo dice, estoy utilizando la palabra textual, con chorritos de agua, como en unas épocas modernas donde se salpica o con una vasija se les riega cierta cantidad de agua, se esparce cierta cantidad de agua sobre la cabeza del bebé. Pues bien, ¿esto de dónde viene? Viene de aquí, de esta versión Didaché, interesante. Ahora, otros libros, como por ejemplo la Transitus Mariae, que son la anunciación de la Virgen, la ascensión de la Virgen. Estos son libros que aunque pertenecen al primer siglo, son libros considerados apócrifos y que obviamente no los podemos considerar. O sea, no están dentro del canon. También existen otros textos que aparecieron en el siglo I, II y III, como son los libros de los obispos, por ejemplo, entre otros. Ahora, es importante recordar, mis amados hermanos, y hacernos una pregunta. Leímos una porción, vamos a esa cita en el segundo libro de Timoteo. Vamos a esa cita para hacer un pequeño ejercicio. En el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que la hemos leído con frecuencia en esta semana, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Quién es el autor de este libro? Muy bien, el apóstol Pablo, Saúl. Pero si leemos detenidamente segundo libro de Timoteo capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Está él incluyendo a segunda de Timoteo que está escribiendo en este momento? ¿Lo están pensando? ¿Lo están entendiendo? ¿O me explico mejor? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia.
Pero cuando el apóstol escribe este texto de Timoteo 3:16, segunda, ¿a qué se refiere con toda la escritura? Obviamente el apóstol se está refiriendo al Tanaj, al antiguo pacto, a toda esta escritura de los 39 libros iniciales. ¿Recuerdan? Los 39 libros ¿qué? Los 39 libros canónicos que tenemos en el Tanaj. Recuerden que los 39 libros del Tanaj son exactamente el mismo número de libros que tenemos en nuestra Biblia Valera, por ejemplo, versión Valera, solo que en el Tanaj aparecen 24 porque no aparece primera y segunda, Esdras y Nehemías es uno solo, etc. Eso lo vimos en detalle. Pero repito, haciendo mi reflexión, ¿qué traducción estaba estudiando en este momento Pablo para enseñar esta porción de Timoteo? Y es interesante porque para el tiempo de Pablo, la Biblia vigente en ese mismo momento es la Biblia que corresponde a la versión Septuaginta. La versión Septuaginta en Alejandría, recordemos esto, utilizó a 72 hombres judíos, vamos a decir los rabinos de la época, hombres maestros, jajam, sabios, que hicieron la traducción del hebreo al griego y que esas 72 traducciones fueron idénticas absolutamente en el contenido, que se llama la versión de los 70 para cerrar en un número correcto, en un número cerrado, no lo dijeron 72, la Biblia del 70, y así es conocida la famosa Septuaginta. Ahora, es interesante porque en esta Septuaginta se incluyen precisamente los libros deuterocanónicos, y esto fue punto de partida para que existiera una gran rivalidad teológica entre los estudiosos de la época, porque todo libro que se considerara tomado del griego debía definitivamente no aparecer. Entonces aquí hubo una separación entre judíos ortodoxos y judíos que no admitían los libros deuterocanónicos porque no los consideraban como inspirados, obviamente. De tal manera que es interesante cómo todos estos diferentes concilios que hemos mencionado, y hay mucho tema que tratar allí, fechas, momentos, quienes participaron, pues ninguno de ellos tenía un índice establecido de cuál iba a ser el orden de los libros y cuáles los libros definitivamente inspirados. Por lo tanto, el trabajo de selección, el trabajo de clasificación fue un trabajo hasta nuestros días realmente impresionante. Mencioné en el transcurso de la semana, espero que sí, mencioné que hoy, para el siglo XXI, las editoriales del siglo XXI hoy no tienen el ministerio de la Biblia como un ministerio evangelístico, como un ministerio misionero, como un ministerio de servir. Realmente tenemos que ser claros que hoy la mayoría de las casas editoras que imprimen Biblias, lo único que tienen en particular es un interés económico, comercial sobre el libro, comillas, más vendido en el mundo. Observan, el libro más vendido en el mundo, más vendido, es decir, un interés económico. Pero esto ha dado pie, y lastimosamente así ha sido, para que hasta nuestros días hoy conocemos no quisiera dar nombres, pero hasta hoy tenemos la Biblia versión pastor fulano de tal. La Biblia versión pastora fulana de tal. Y lo impresionante es que las gentes, los creyentes, compran las Biblias porque trae el comentario del pastor Pal, o el pastor tal, o el pastor X, el pastor Y, el pastor Z. Por favor, mis amados hermanos, por favor, no nos prestemos para ser parte del uso comercial de estos editores que lo único que hacen es negociar con la palabra de Dios y ofrecer Biblias, Biblias hoy de género, Biblias en las que se omiten estas palabras, Biblias direccionadas hacia este tipo de hombre o hacia ese tipo de mujer o hacia ese tipo de género. Creo que usted me está entendiendo a lo que puedo referirme, porque ustedes saben que ahora no
podemos usar ciertas palabras en estos mensajes, etcétera, etcétera. Pero por favor, no seas parte del show comercial. La Biblia, la santa palabra de Dios, no es un asunto de negocio. Y hemos visto y mencioné puntualmente la NBI, la versión internacional, decidieron sus autores humanos, muy teólogos y muy estudiosos, decidieron eliminar más de 1200 versos de la Biblia y acomodarla a su pensamiento con una mentalidad abierta, con una mentalidad castellana, con una mentalidad acomodada. Por favor, ya les mencioné, ustedes decida qué va a hacer con ese tipo de documentos que realmente no vale la pena siquiera abrirlos para mencionar. Ahora, aparecen personajes como Martín Lutero, y no voy a entrar a su historia, pero este monje agustiniano se para se retira mejor del contenido de la Iglesia Católica y él proclama lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante. Pero es muy interesante porque Martín Lutero elimina algunos libros del contenido bíblico considerándolos como no inspirados. Por ejemplo, Lutero fue uno de los que añadió en el libro de Romanos capítulo 3 verso 28, leámoslo, dice: porque pensamos que el hombre es justificado por la fe. Pero él agregó: porque pensamos que el hombre no es justificado, el hombre es justificado solo por la fe, sin las obras de la ley. La palabra solo no aparece en el texto original. Ahora, ¿por qué lo quise mencionar particularmente? Porque este hombre, Lutero, se basa en el concilio de Jamnia. Ese concilio de Jamnia, mi amado hermano, le pido por favor tareas. Recuerden que estoy hablando a un grupo de personas estudiosas, con disciplina, y todo lo que menciono es apenas mencionarlo, porque usted tiene la responsabilidad académica, universitaria, profesional, de ir, de consultar, de investigar y de complementar lo poquito que yo puedo estar compartiendo hoy. Investigue, por favor, qué es el concilio de Jamnia, Jamni, Jamnia. Y en ese concilio nos daremos cuenta cuán importante es ese concilio hasta nuestros días. Y en este concilio de Jamnia, este concilio judío no cristiano, en el año 90 después de Yeshua, aparece una definición de lo que era el canon hebreo. Jamnia elimina los 7 libros deuterocanónicos y entonces vemos que allí viene todo este proceso. ¿Por qué los judíos hacen este concilio de Jamnia? ¿Por qué? Los cristianos se apropiaron de la Septuaginta, lo que era el antiguo texto griego. En el año 90, los escritores cristianos son reconocidos por la gente como una revelación divina. Recordemos que es muy importante tener presente cómo Martín Lutero también da la versión de la Biblia del latín al alemán. Muy importante esto, muy importante. Este concilio de Jamnia se basa básicamente en 3 fundamentos. Incluir, présteme mucha atención, Jamnia, solo lo voy a mencionar, incluir solamente los textos que aparezcan en hebreo y en arameo. Esto automáticamente desclasifica los libros deuterocanónicos y los textos de los apóstoles, es decir, los del pacto renovado. ¿Por qué? Porque estaban escritos en griego. Es impresionante lo que está sucediendo aquí. Entonces vemos por qué los apóstoles escriben en griego. Es una muy buena pregunta. Y básicamente la respuesta también es muy elemental. Pues porque el griego era el lenguaje comercial del momento. Es como para el tiempo de hoy en el mundo hay una lengua oficial para todo el mundo. ¿Cuál es? El inglés. Usted puede ir a cualquier otro país del mundo, vaya a Japón, y en Tokio, no sé si habla japonés, mandarín, pero si usted no habla ese idioma, habla el inglés, allí usted podrá defenderse con el inglés. Muy bien, es un lenguaje universal y por supuesto esperemos que el español también sea un lenguaje, creo que muy universal también. Ahora, en el siglo IV el latín toma una preeminencia y se convierte en el lenguaje comercial, científico, filosófico, humanístico. Esto es muy interesante. El segundo criterio que el concilio de Jamnia toma es que el tiempo de los escritos debería ser para la época de Esdras, es decir, 300 años antes del Mashiach. Y el tercer criterio es que estos libros debían tener comprensión para toda la comunidad.
Ahora, muy importante recordar, mis amados hermanos, no olvidemos que el pueblo de Israel fue esparcido, y dentro de ese proceso de expansión ellos se establecen en una ciudad en Egipto que es Alejandría, y allí en Alejandría hay ciencia, hay academia, hay estudio, hay libros, y todo el contenido de estos libros en principio está a través del contexto griego. Allí aparece un personaje muy importante que es el rey de Alejandría, quien Ptolomeo II, Filadelfo, que pide a los 72 ancianos judíos que sean ellos quienes traduzcan del griego al hebreo lo que sería el Nuevo Testamento. Así surge, repito, la versión del 70, que esto ya lo he mencionado, y resaltar muy importante que esta versión del 70 contiene los libros deuterocanónicos. Ahora bien, ya mencionamos igualmente que para la época de Yeshua, ¿qué versión bíblica existía? Pues obviamente para la época de Yeshua la versión que existía es justamente esta versión de Alejandría, la versión de la Septuaginta. Muy importante que usted tenga presente esta información. En esta versión de la Septuaginta notaremos que era la versión que se ocupaba en el momento y era el tiempo en el que Yeshua estaba allí. Por lo tanto, fue un texto que él, por supuesto, pudo tener a su mano y pudo leer. Ahora, ya vimos el contexto de lo que es la versión de la Septuaginta y sería importante que definiéramos una pregunta más. ¿Quién definió entonces los libros canónicos que conocemos hasta hoy? Y aquí hay algo impresionante. La participación de los sacerdotes o de los líderes católicos fue fundamental en toda esta historia, prácticamente. Por eso he hecho tanta insistencia en que la Biblia católica y la Biblia evangélica son exactamente el mismo libro, tendrán alguna variedad en las traducciones, en las versiones bíblicas, y que la única diferencia entre una y otra básicamente está en que la Biblia tradicional católica reconoce a los libros deuterocanónicos, mientras que lo que llamamos la Biblia evangélica o protestante no los reconoce. Ahí está el punto, y esto tiene orígenes, repito, a través de toda la historia de cada uno de los diferentes concilios. El concilio de Roma en el año 382 después de Yeshua, el Papa San Dámaso I, que fue quien confirmó en el concilio de Hipona el concilio de Cartago, que viene en el año 393 al 397, y establecen los 73 libros, definieron los 73 libros de la Biblia tradicional católica, que posteriormente, repito, lo que se hace en la Reforma es básicamente, en el concilio de Cartago y todos estos demás concilios, lo que se hace básicamente es eliminar los 7 libros de la traducción católica y quedarnos con los 66 de la versión Valera, entre otros. Vamos a nuestra segunda pausa y ya regresamos. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, Cápsula de Vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, Estudio Bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. ¿Qué significa? Israel Casa Integral. Bueno, aquí atendiendo los controles y cometiendo algunos errores. Muy bien, continuemos. Espero que el tiempo esté bien. Permítame, por favor. Bueno, ya estamos a pocos minutos. Dentro de todo este proceso de las traducciones bíblicas en el año 1280 después de Yeshua,
Vienen traducciones como la Biblia Alonsina, es una versión muy importante, Alonso. Quisiera detenerme allí, no lo voy a mencionar porque lastimosamente repito el tiempo, se los dejo como tarea. Pastor, ¿cómo está dejando de tarea? Sí, hay un tema muy amplio que tratar y hay mucho trabajo por hacer. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios básicamente que la iglesia primaria católica utilizó para definir lo que conocemos como el Antiguo Pacto o el Nuevo Pacto? Recordemos, en el Antiguo Pacto establecer que fuera determinada por profetas, en el Nuevo Pacto que fuera establecida por apóstoles. Esta norma tenía o tuvo algunas excepciones, ya las mencioné, como cuáles. El ejemplo de Lucas, que no fue apóstol, pero fue avalado por Pablo, y el ejemplo de Marcos, que no fue apóstol, pero que fue avalado por Pedro. Esas excepciones podríamos considerarlas. El segundo aspecto que consideraron para el nuevo pacto fue que el libro fuera utilizado en las liturgias. Y es lo que tenemos hoy. Miren, amados hermanos, cuando entramos al tema de raíces hebreas de nuestra fe, comillas, esa palabra raíces hebreas, me gusta decir estamos estudiando Torah, estamos estudiando el Tanakh, las raíces hebreas. Volveos por la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? El camino, Yeshua HaMashiach. Nosotros pensamos que volver por la senda antigua es hablar hebreo. Muy importante y fundamental que podamos estudiar el hebreo, aprender el hebreo, leer el hebreo. Eso nos permitiría, por supuesto, una mejor comprensión de la lectura bíblica, sin lugar a dudas. Por favor, desde luego que sí. Ahora, pero es muy importante que la liturgia es uno de los segundos requisitos para el nuevo pacto. La liturgia. Si nosotros nos damos cuenta hoy, mis amados hermanos, y empezamos a hacer un balance, ¿qué nos diferencia del contexto católico al contexto evangélico? Sí, usted me va a dar algunas diferencias básicas, ¿como cuáles? El sacerdote en la Iglesia Católica no se casa. El pastor en la Iglesia Católica se puede casar, tener hijos. El de la Iglesia Católica no sabe lo que se está perdiendo. Es una broma. Que salimos de las imágenes, de la idolatría. Pero una cosa es que no tengas cuadros, no tengas imágenes, no hagas idolatría. Y otra cosa es que conserves tu idolatría en tu corazón. ¿De acuerdo? Y el ritual. Pero en términos genéricos, la liturgia básicamente es la misma, unos un poco más religiosos que los otros. Pero a donde quiero llegar en el contexto es que en los dos casos que estoy tratando, desde el 1 y el nivel 1 y nivel 2, de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica, estamos utilizando la misma Biblia. Entonces se anatemizó, ¿está bien? Anatemizó el tema de los deuterocanónicos. Entonces, como esta Biblia trae libros deuterocanónicos, esta es una Biblia anatema. No la podemos ni siquiera tener en casa, no la podemos siquiera considerar, no la podemos siquiera leer. Por favor, es nuestra misma Biblia, versión Valera o versión del nivel 2, con la diferencia de que incluye los deuterocanónicos. Y yo le voy a decir algo, mi amado hermano. Si tú no has leído los libros deuterocanónicos, no sabes lo que te estás perdiendo. Es muy importante, por favor, tome la disciplina hoy como un hombre kadosh, como una persona que estudia la palabra, de tomar los libros deuterocanónicos y a cambio de hablar mal de ellos o repulsarlos o anatemizarlos o diabolizarlos sería una palabra correcta, no sé, de ponerlos en esa condición, léelos, porque el contenido histórico y el contenido bíblico que traen son extraordinarios y no podemos pasar esto absolutamente por alto. Por lo tanto, nos daremos cuenta que, repito, estos 73 libros tienen una gran importancia y necesitamos considerarlos. Haciendo una pequeña línea del tiempo, y tengo que ser muy rápido en esto, desde el año 1500 antes de la era, tenemos entonces el principio de la Torá. Del 500 al 600 viene el tiempo de la diáspora. Del 246 al 285 aparece entonces la Septuaginta, la versión de los 70. Y recordemos que luego viene en el punto cero la partida de lo que va a ser el nuevo pacto. Del 46 al 95 aparece lo que hoy conocemos como el nuevo pacto con los 27 libros. Recordemos que dentro del nuevo pacto hubo algunos libros que también fueron considerados no a tanto el contexto apócrifo, sino deuterocanónicos, como cuáles mencionamos Hebreos, mencionamos el libro de Apocalipsis, entre otros Santiago, ya sobre ese tema hablamos.
Y esta clasificación duró 6 siglos, hermanos, 6000 años, para que se pudiese establecer realmente en qué momento aparece el nuevo pacto, lo que conocemos como el Brit Hadasha. Luego del 95 al 90 aparece el concilio de Jamnia, que usted ya tiene como tarea establecer esta parte. Y finalmente, del 382 al 397, la Iglesia Católica establece entonces los 73 libros que conocemos de esta Biblia, que posteriormente, 16 siglos después, Martín Lutero define como no inspirados, los deuterocanónicos y algunas cartas del Nuevo Testamento. Interesante el recorrido que hemos hecho y nos daremos cuenta que en algún momento se tradujo lo que se llamó la Reina Valera o Biblia protestante, en principio la Reina Valera, y aparece la versión de 1569 como Casiodoro de Reina, que contenía incluso en aquel tiempo los libros deuterocanónicos. En esa primera traducción, por favor tenga presente esto, la Biblia de 1569 de Reina Valera incluía los libros deuterocanónicos. Este dato es muy importante que lo tenga presente. Pero hacia el año 1602, Cipriano de Valera definitivamente decide, o hay una versión más de una Biblia llamada la Biblia del Cántaro. Esa Biblia del Cántaro, entonces, ¿qué hace? Contiene los libros deuterocanónicos todavía, pero definitivamente cuando se empieza a editar y a publicar una serie ya, digamos, comercial, ya más abierta hacia el pueblo, entonces se decidió, ¿quién? Lo que se conoce como sociedades bíblicas, decidió eliminar los libros deuterocanónicos de la Biblia protestante en el año 1827. Y esta es, así a grosso modo, mis amados hermanos, la historia. En ese año de 1827 la Sociedad Bíblica eliminó los deuterocanónicos. Pero la pregunta es, ¿por qué los eliminó? Y la respuesta es sorprendente. ¿Por qué crees tú, mi amado hermano, que este historiador protestante Báez Camargo nos cuenta en el año 1827 que las sociedades bíblicas deciden eliminar de la Biblia Valera los deuterocanónicos? Muy importante este dato y muy importante esta fecha, 1827. No fue por dudar de su inspiración, no fue por dudar de su origen, no fue por tener rechazo en cuanto a su contenido o su inspiración, fue simplemente por asuntos de carácter económico, el interés comercial, de tal manera que en 1827 lo que conocemos como la Biblia protestante, pasa a convertirse en ese elemento comercial también y se eliminan los libros deuterocanónicos. Pero no solamente es importante que tengamos presente esta fecha, sino que es importante que recordemos que los mismos concilios, las mismas doctrinas de hombres, hicieron entonces una mella, una herida profunda en la mente del hombre, de nosotros los creyentes, haciéndonos creer que la versión latinoamericana o la versión católica mejor, por el hecho de contener esos 7 libros deuterocanónicos eran anatema. Y repito, nos causaron una aberración, nos causaron una anatema, es decir, una herejía. Esto es una herejía y nosotros no podemos tener a la mano una herejía. Y entonces nos crearon un ambiente muy difícil. Hoy les estoy recomendando a todos mis amados hermanos, tengan una versión católica, lean los libros deuterocanónicos y observen y entérense de qué se trata y que no hay nada de pecado en este tema. Todo lo contrario, hay una extraordinaria información histórica que necesitamos conocer. Aparece un personaje llamado San Jerónimo que tradujo por encargo del Papa Damasco I la Biblia del griego y del hebreo al latín. Muy importante esa observación. Esa versión de la Biblia traducida del griego, es decir, la Septuaginta traducida del griego, de los judíos ortodoxos griegos, que ahora va a ser traducida al hebreo, del griego y del hebreo al latín. A esa Biblia se le conoce como la Biblia Búlgata, y esta incidencia del latín
está por supuesto hasta nuestros días. Usted sabe, mi amado hermano, que la mayoría de textos que pronunciamos o palabras que pronunciamos tienen un origen ¿dónde? En el latín. Aparece otro personaje importantísimo en la historia, que es precisamente San Agustín, y San Agustín dice que no creería en la Biblia si no me dijera la iglesia que hay que creer en ella. Impresionantes frases como esta. Ahora, vamos a hacer una pequeña relación de algunos textos del Nuevo Testamento, porque recordemos que en el Nuevo Pacto también aparecieron algunos libros deuterocanónicos. Ya lo mencioné y lo voy a recordar, me quedan 4 minutos. La epístola de los Hebreos, la carta de Santiago, la epístola de Pedro, segunda de Juan, tercera de Juan, la carta de Judas y el libro de Apocalipsis. Repito, estos libros fueron considerados también en su momento como libros deuterocanónicos. La epístola de Santiago, delante de estas, no es más que una mentira, pues no representa ningún carácter evangélico, decía para aquel tiempo Martín Lutero, precisamente. En el concilio de Cartago se presentan estas disputas sobre las cartas de Pedro y finalmente se termina aceptándolas. Posteriormente, en el siguiente concilio de Cartago, en el siglo II, aparecen disputas respecto al libro de Apocalipsis y libro de Pedro. En el siglo III aparecen disputas en el concilio de Cartago nuevamente en cuanto al Apocalipsis, y allí finalmente es aceptado por algunos entre los libros canónicos, pero una gran mayoría también los rechazó. Es muy interesante toda esta historia. Ahora, en el primer libro de Timoteo y en el primer libro de Timoteo vimos ya lo que significa que toda la escritura es inspirada por Dios. Miren lo interesante. Una palabra del libro de Mateo, la voy a leer, capítulo 7, verso 12. Por tanto, todo cuanto quieras que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos. Esto es libro de Mateo, capítulo 7, verso 12. Vamos a ir a un libro deuterocanónico, el libro de Tobías. En el capítulo 4, en el verso 15 dice, no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. ¿Será que hay algo de diferente en la inspiración del libro inspirado de Mateo y del libro deuterocanónico de Tobías? ¿Lo repetimos? Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos. Mateo capítulo 7, verso 12. Vaya a su Biblia con los deuterocanónicos, lea el libro de Tobías, capítulo 4, verso 15. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. Vamos a ver otro ejemplo. Mateo capítulo 6, verso 14. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Vamos a ir a los deuterocanónicos. En los deuterocanónicos, en el libro de Eclesiástico, capítulo 28, verso 2, dice, perdona a tu prójimo las ofensas, así cuando tú lo pidas, serás perdonado por tus pecados. Maravilloso, 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 maravilloso. ¿Ven por qué, mis amados hermanos, es tan importante entonces tener siempre el contexto? En el libro de Sabiduría, por ejemplo, capítulo 2, verso 15, dice, lleva una vida distinta a la de todos y será diferente tu conducta. Libro de Sabiduría, capítulo 2, verso 14. No hace más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia nos cae pesada. Muy interesante. Bueno, mis amados hermanos, se nos quedó parte del tema por considerar, muchos aspectos interesantes. Cerremos con uno más, un modelo más. Libro de Juan, capítulo 10, verso 22. En el Nuevo Pacto dice, se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, una cita poderosísima. Estoy en el libro de Juan, en el Nuevo Pacto. Voy a ir al deuterocanónico, en el libro de Primera de Macabeos, capítulo 4, verso 59. Búsquelo, por favor. Dice este texto, Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, decidió que cada año, a su debido tiempo y durante 8 días, a contar del 25 del mes de Kislu, se celebrara con alborozo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. ¿De qué nos está hablando Juan 10, 22 y Primera de Macabeos 4, 59? Muy bien, sí señor, correcto, mi amada hermana. Nos está hablando de la maravillosa celebración de Hanukkah. ¿Ven la importancia entonces de los libros históricos, de los libros deuterocanónicos? Bueno, mis amados hermanos, se nos ha terminado el tiempo. Espero que la semana haya sido edificante,
Gracias por su atención, gracias por su compañía, de verdad muchísimas gracias. Y gracias por dar un me gusta, gracias por compartir el video, gracias por ver los otros videos anteriores y de años anteriores donde ya he tratado también estos temas y que me parece muy importante que usted vaya allí y se actualice, profundice, porque nuestro deseo, hermanos, en la enseñanza es que todos aprendamos y avancemos cada día más. Mis amados hermanos, para todos un saludo cordial, Shabbat Shalom. Les esperamos entonces para nuestra celebración el día sábado, bueno, el viernes en la noche transmitimos vía Zoom, el sábado en la mañana reunión de varones, a las 10 de la mañana reunión con mis amados hermanos en Europa, a las 4 de la tarde nuestra celebración congregacional virtual por demás del cierre de Shabbat. Para todos un muy buen fin de semana, Shabbat Shalom, bendiciones. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.